nuevamente a este programa Emprendedor Z, un lugar donde queremos potenciar la idea de que ser mejor persona es un buen negocio. Estamos en la búsqueda de un nuevo tipo de emprendedor, emprendedoras y emprendedores que tengan una visión de alcance global, que quieran impactar positivamente a miles de personas y por supuesto lo quieran hacer utilizando las plataformas digitales y el marketing digital que hoy está disponible en el mundo online. Vamos a tener el invitado tradicional de cada 15 días aquí en el programa, a Roberto González. Les recuerdo que Roberto es coach transformacional con más de 20 años de experiencia trabajando con empresas y con personas que en su momento han tenido metas retadoras, logrando en todos estos años resultados extraordinarios. Vamos a darle la bienvenida entonces a Roberto. Bienvenido, Roberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí de nuevo, un placer estar con ustedes otra vez y listos para aprender. Estoy inclusive emocionado de lo que voy a escuchar el día de hoy. Esa es la idea, mantenerse motivado. Bueno, hoy día nos convoca un tema interesante, que de repente el concepto que vamos a hablar se confunde. El concepto es que la disciplina le gana a la inteligencia. Muchas veces creemos que ser disciplinado tiene que ver con el trabajo duro, con ese esforzarse, y ahí como que se van confundiendo las personas, porque más que trabajar duro tiene que ver con hacer las cosas, como siempre decimos nosotros, de cierta manera, asignar prioridades, comprometerse con uno mismo y con otras energías que vamos a ir desarrollando a medida que vamos avanzando en la conversación. Pero este es el tema. ¿Qué te parece a ti, Roberto, el que la disciplina le gane a la inteligencia? Bueno, definitivamente, y por eso escogimos ese nombre, porque inclusive como padres o cuando nosotros éramos pequeños, siempre hemos estado fomentando a nuestros hijos el que tengan una disciplina. Creemos que eso es una habilidad o una cualidad en los seres humanos que te va a hacer lograr cosas y no tener muchos problemas en el futuro de los que normalmente hay en la vida. Entonces, muchas veces sí, ser disciplinado, tener esa constancia como disciplina, es algo que te va a ayudar inclusive por encima de tu capacidad intelectual o tu cantidad de información o formación que tengas de conocimientos. Si eres disciplinado, o la gente que es disciplinado o disciplinada, finalmente no necesita muchas otras cosas si realmente tienen ese hábito. Y pues realmente la definición de disciplina, porque muchas personas se friquean o se asustan que es algo muy serio esto de la disciplina, es tan sencillo como darte una orden a ti mismo y ejecutarla. Eso es tener disciplina, ¿no? Es la mejor definición que he escuchado y creo que es la más sencilla que ustedes pueden entender. Entonces el día de hoy vamos a hablar de disciplina y vamos a quitarle algunos de los tabúes y quizá agregar algunos otros que quizá ustedes no sabían. Excelente, excelente. Muchas veces vemos a gente muy talentosa, con grandes habilidades, pero ahí donde se van enredando en el tema de la disciplina, de la constancia, y no logran tener los resultados que esperan a pesar de los talentos de nacimiento o esas habilidades que se le dan fáciles de hacer algunas cosas. Y ahí entonces es importante tener en cuenta que la disciplina es este hábito, este músculo también que hay que ir desarrollando y que tiene que ver también con una energía. Yo les digo a los emprendedores con los cuales hablo, que tiene que ver con el respeto con uno mismo, porque uno empieza a colocar límites, empieza a asignar prioridades, como te dices tú, nos damos órdenes a nosotros mismos, las cuales tenemos que ejecutar en ciertos tiempos, en ciertos procesos y metodologías para poder lograr y alcanzar esos resultados que andamos buscando, Roberto. Tienes razón, que la disciplina en realidad se usa en todo, en los deportes obviamente es donde más se escucha, obviamente en la escuela, en el trabajo, los negocios, aprender cualquier nueva habilidad es necesaria la disciplina si realmente quieres volverte un máster. Pero unas cosas que yo he descubierto y se los paso aquí a la audiencia es que naturalmente el ser humano es perezoso.
La disciplina requiere de trabajo, aparentemente, al principio, cuando por primera vez vas a hacer algo nuevo. Pero naturalmente el ser humano es perezoso, el ser humano quiere estar seguro en un solo lugar y no tener que esforzarse demasiado. Está prácticamente en nuestro sistema reptil, digamos, orgánico y biológico de nuestro cuerpo. Por eso es que debemos de crear rutinas, rituales, ponernos límites y forzarnos a ser disciplinados. Realmente ser disciplinado no es natural, es algo que tienes que forzar, ¿sí? Para protegernos de nosotros mismos, de esa naturaleza que tenemos de no querer hacer ese esfuerzo o de ser perezosos. Entonces, protegerte de tu misma naturaleza, porque naturalmente no somos necesariamente, no estamos capacitados naturalmente desde que nacemos a lograr cosas. Al contrario, nuestra capacidad o nuestra naturaleza es de mantenernos seguros, y la seguridad no necesariamente te pide un gran esfuerzo. Ser disciplinado en cualquier cosa, sobre todo las cosas nuevas, va a ser o va a requerir de un esfuerzo, y obviamente cuando lo hagas un hábito, como lo mencionaste tú, inclusive puede ser tan sencillo tener esa disciplina porque ya es un hábito, y como la definición de hábito es algo que haces automáticamente sin pensar, prácticamente sin ningún esfuerzo. Entonces realmente tu fuerza de voluntad ya no la necesitas, o ya no necesitas ese esfuerzo extraordinario para ser disciplinado, porque lo vas a hacer habitualmente. O sea, ese es el punto en que todo mundo quisiera llegar para realmente realizar o lograr cualquier cosa que requiere una disciplina. Claro, como cualquier hábito que hay que construir, obviamente al principio hay un poco de resistencia del movimiento de inercia que uno tiene en ese momento, que cuesta salir de ahí, que empezar a crear nuevos hábitos, y también porque los resultados algunas veces no se ven de forma inmediata. Y esto tiene que ver también y ahí se amarra mucho con el tema de la consistencia y los efectos compuestos que generan en el tiempo en ser disciplinado y realizar esas actividades diarias una y otra vez, cada día y cada día y cada día, que eso, si en el corto plazo muchas veces no tiene una visual clara de lo que se está formando, pero a mediano y largo plazo tú vas viendo que ese efecto compuesto va tomando toda esa cantidad de actividades que tú fuiste haciendo de forma disciplinada día a día, a la cual le diste prioridades durante tu día, y día tras día va creando ese efecto compuesto que finalmente llega a ese resultado grande, ese resultado extraordinario que uno siempre anda buscando. De hecho, tocaste un punto muy importante, el resultado, lo cual quiere decir que uno no necesitas realmente la disciplina si no tienes primero una meta o quieres tener un resultado. Entonces, prácticamente todo empieza ahí. Tú te vas a ser disciplinado en algo, o vas a tener una rutina, un sistema, y vas a crear esa rutina solo si quieres lograr algo diferente de lo que estás teniendo en este momento. Entonces, tener una meta es una de las características, vamos a decir, imprescindibles para darle esos primeros pasos para crear el hábito de la disciplina. Pero uno de los puntos que también quiero mencionarles, hablando un poco de los tabúes de la disciplina y de este tipo de hábitos que uno tiene que poner, es que en la vida realmente vas a sufrir o vas a tener dos sufrimientos. El sufrimiento de la disciplina de alguna forma es algo que hay que forzar, entonces un tipo de sufrimiento, pero el segundo sufrimiento que vas a tener en la vida o que puedes tener en la vida es el arrepentimiento. Entonces, tu decisión, el primero, el de hacer el esfuerzo por ser disciplinado para llegar a una meta, realmente es el peso que tiene pesa gramos. Pero el segundo, el quedarte con él y si hubiera hecho y si me hubiera aplicado ese arrepentimiento, el segundo pesa toneladas. El segundo tiene consecuencias que pesan toneladas, que en algunos casos termina en un divorcio, en paros cardíacos, el poner tu salud en entredicho. Entonces, cuando tú ves eso, y así es la vida, ¿qué sufrimiento escoges? Obviamente la mayoría de la gente va a escoger el sufrimiento de la disciplina, pero dar ese primer paso no lo vas a dar si no tienes una meta grande realmente que quieras lograr. Inclusive la gente que quiere ser disciplinado o no puede, cuando lo ha intentado varias veces,
uno de los puntos que les sirve es tener cuando tienes una meta, tienes una fecha límite, digamos, tienes un deadline, como le llamamos aquí en Canadá, tienes un deadline que tienes que cumplir. Tener fechas límites te va a ayudar para las personas que automáticamente o no habitualmente son disciplinadas, porque te va a dar ese punto, ese push de estrés. El estrés no necesariamente es malo, no siempre es malo. Tener un poco de estrés en la vida es beneficioso, inclusive fisiológicamente, porque generas un poco de adrenalina que te va a dar ese impulso o para empezar o el impulso final para llegar. De ahí el tema de poner fechas límites es uno de los tips que les doy para aquellos que no necesariamente tienen en este momento o saben cómo desarrollar la disciplina en ciertas cosas. Pónganse fechas en las que sus resultados tienen que llevarse a cabo y entonces esa fecha límite los va a empujar a tarde o temprano hacer algo y cumplirla. Y de ahí voy con la primera definición. Tienes que tener una meta, pero tiene que ser algo que tú mismo te impongas, es decir, tú mismo te vas a dar la orden y la vas a cumplir. Entonces, en esto, no sé qué tan disciplinado te sientes ahora, Carlos. Afortunadamente tengo trabajado ese músculo desde hace años, pero es porque también entiendo muy bien esta energía que yo te comentaba, que es la energía del respeto. El respetarse uno mismo, el tomarse en consideración esos sueños, esos deseos que uno tiene, hace que busque la forma de poder lograrlo. Y una forma, como dices tú, que es ponerse límite. La energía de respeto está asociada al rigor. Y el rigor no es algo malo, simplemente es ponerse límite, ser riguroso en cumplirlo, en respetarse uno mismo, que va a cumplir lo que dijo que iba a hacer. Y todo ese conjunto de acciones que tienen que ver con respetarse, te va a llevar a esa disciplina y a conseguir esos pequeños pasos diarios que, como te comentaba, y a lograr ese efecto compuesto que en el mediano plazo te va a traer resultados extraordinarios. Vamos a invitar a Roberto, a las personas, a que nos conozca un poco más, a vivir con nosotros una semana completa de un proceso de empoderamiento y reinvención que nosotros llamamos el reto digital de 7 días, donde por una semana, junto a Roberto González, entregamos a las personas que participan en este reto información, contenido de valor transformador que tiene que ver con esta cierta manera de hacer las cosas, que tiene que ver con este cambio de mentalidad para enfrentarse al mundo del emprendimiento, y también que tiene que ver con darle ese enfoque digital para poder aprovechar las oportunidades que están disponibles actualmente en el mundo, sobre todo en este momento histórico que estamos viviendo, donde se volvió a tornar azul ese mar, donde hay un montón de posibilidades para poder lanzarse hacia el emprendimiento digital, y también pensando en hacerlo con un propósito, que sean actividades que sean significativas, que impacten positivamente al resto de las personas. Ahí se está viendo en pantalla la dirección web, la URL, que es www.bienestarsuperior.com. Se pueden registrar de forma totalmente gratuita y vivir una semana completa consumiendo información, contenido de valor transformador, y que seguramente los va a afectar, y vamos a interactuar positivamente con ese contenido para cambiar nuestra mentalidad, para abrirnos a nuevas posibilidades y también a decidirse, a lanzarse a este mundo digital, que sí se puede. Tú sí lo puedes lograr perfectamente. Tenemos ahí una frase que puedes convertirte en un emprendedor digital en 63 días. Así que volvemos con nuestro tema, Roberto, el tema de la disciplina. De ahí podríamos empezar a revisar cómo poder hacer ciertas cosas que vayan colocando en ese camino de ir haciendo rutinas disciplinadas, ir incorporando algunas ideas nuevas para poder implementar de forma diaria eso en la vida de las personas, Roberto. Sí, yo puedo decir que para tu vida diaria, inclusive para bajarle un poco el tono a la palabra disciplina, hablemos de un elemento que ayuda a ser disciplinado sin pensar literalmente en esa palabra, y es el estar preparado. La preparación es muchas veces más importante que inclusive la habilidad o el talento que puedas tener. Mucha gente que no se disciplina en algo o busca tener disciplina en algo, a veces piensa que ¿para qué?
si yo no tengo el talento o no tengo la habilidad o esa cualidad? En mi vida como nadador, como atleta, he aprendido eso. He visto otros nadadores con talento, más talento que el que yo pudiera tener, pero que muchas veces no se preparan o no tienen la disciplina, volviendo al tema, de hacer el esfuerzo adicional, porque a lo mejor crees que su talento los va a llevar al éxito. La gente que realmente dedica tiempo a prepararse, a estar muy bien preparado, a lo mejor va a tener que trabajar un poco más si no tienes el talento, sí, pero el talento no es suficiente. Igual como si la disciplina le gana la inteligencia, bueno, la preparación le gana al talento. Entonces menciono este punto porque muchas veces en algunas cosas que ustedes quieren lograr, desde el principio a lo mejor, como decimos, tiran la toalla porque sienten que no tienen ese talento o esa cualidad. Pero si realmente es algo que quieren, empiecen el camino de prepararse. Y la preparación constante, con esa consistencia que tú mencionabas, va a lograr que tengas tarde o temprano, y algunas veces te va a sorprender que es más temprano que tarde, que tengas un desempeño, que tengas un resultado. Y la diferencia, más bien, lo que hay realmente entre tu potencial, aunque creas que no lo tienes, pero muy probablemente lo tengas, y el desempeño o el resultado, eso que hay entre tu potencial y tu resultado se llama disciplina. Hay gente con mucho potencial y nunca tiene el resultado, gente con mucho talento que nunca logra desarrollarlo, porque lo que hay en medio entre tener ese resultado, independientemente de que tengas talento o no, se llama disciplina. Y una de las formas para tener disciplina es evitar las interferencias. Es decir, el enemigo, y vamos a hablar del enemigo número uno de la disciplina, son las interferencias. Yo le llamo interferencias y lo pongo de dos formas. Hay interferencias internas e interferencias externas. Las interferencias internas son el miedo, la duda en ti mismo, el que no dices no tengo el talento, la falta de confianza, baja autoestima, hay gente que tiene baja autoestima, la incertidumbre de si vas a ser exitoso o no, o cómo te va a ir en el camino. Son esas interferencias internas que van a pegarle a tu deseo de ser disciplinado. Otras interferencias son las que llamo externas, y son todas estas distracciones, las asociaciones con personas que no tienen nada que ver con la meta que tú quieres, e inclusive algunos van en contra y de alguna forma están saboteando tu meta. Las noticias, la prensa y todas las tentaciones que puede haber a tu alrededor externamente, todas esas interferencias más las internas que mencioné son los enemigos de tener una disciplina. De ahí que uno de los tips que yo les doy: aleja cualquier distracción que tengas cerca de ti. Es mucho más fácil evitar las distracciones cuando no están cerca de ti que tratar de resistirte a ellas porque las tienes de alguna forma a la mano. Realmente la gente que crea disciplina, y se los vuelvo a decir como atleta que soy, no es necesariamente que estamos viendo todas las cosas que estamos sacrificando y dejando que hacer. Simplemente eliminamos esas cosas y literalmente las quitamos de nuestra vista para no tener que resistirnos a la tentación. Si tú tienes todas esas cosas aún a tu alrededor y estás resistiéndote porque estás formando tu disciplina, deja de decirte, es súper desgastante. La energía que necesitas para estarte resistiendo todo el tiempo a todo este tipo de distracciones o de tentaciones es mucho mayor, y te aseguro que mucha gente que logra cosas no está viviendo inclusive o teniendo esa energía para resistirse. Simplemente ha eliminado, ha alejado las distracciones, y en eso incluyo lo que mencioné, la prensa, a veces el Facebook. Yo sé que aquí estamos en las redes sociales, es bueno usar las redes sociales, pero ¿qué tanto te excedes en algunos de esos herramientas que tienes, tal que te están realmente alejando de tu meta? Úsalas cuando sea algo relacionado con tu meta. Entonces, uno de los puntos que les quiero decir es eviten las distracciones, quítenselas cerca de ustedes. Inclusive si tu distracción es ver el Facebook o ver tus mensajes cuando estás en una junta de negocios o una junta de tu trabajo o una junta con alguien, deja tu teléfono en otro lado, que no lo tengas a la mano, porque es una tentación estar viendo tu teléfono. Es un ejemplo tecnológico que les puedo dar,
pero así hay una serie de tentaciones de estar invirtiendo tiempo en algo que nos está distrayendo, y eso es un enemigo de la disciplina y es un enemigo de cualquier preparación que requiere esa consistencia y esa constancia para crearlo realmente en un hábito. Entonces, ese es uno de los tips que les daría. Ok, muy bien. Bueno, en este mundo donde estamos constantemente bombardeados de información, bombardeados de estímulos externos, hay que elegir inteligentemente cuáles son los entornos que nosotros vamos a dejar que nos afecten. Y una forma, obviamente, como tú lo comentabas, de elegir esos entornos es diferenciar si esos estímulos que estoy recibiendo, si ese entorno que me está afectando y lo que está provocando en mí, me va a acercar o me va a alejar de mi propósito o de mi meta. Y así como dices tú, uno puede ir limpiando ese entorno y se va quedando solamente con los estímulos, con las personas, con la información, precisamente con los entornos que nos ayuden a alcanzar esa meta o ese propósito que nosotros tenemos planteado y que va en línea con los deseos y los resultados que queremos obtener. Ok, vamos a ir a una pausa comercial del Club de los Emprendedores. Vamos a pasar esos avisos, Oscar, y volvemos a la vuelta con más Emprendedor Z y la disciplina le gana a la inteligencia. Estamos conversando ahí que siempre volvemos a hablar de los hábitos, de las metas, los resultados, el propósito, y son esas preguntas que obviamente en el camino del emprendedor nos va a llevar la vida a hacernos esas preguntas, y eso es bueno, eso crea espacio para que entren ideas nuevas, ideas frescas, y nos lleve a tener una visión más clara de lo que queremos, del camino que tenemos que tomar. Y obviamente ese camino va a tener que tener una cuota de disciplina, y es lo que estamos conversando hoy, que tiene que ver con esta energía del respeto, de conocerse también, y también de hacer las cosas que uno dice que va a hacer. O sea, ejecutar las cosas, las órdenes que uno se da a uno mismo. ¿No me vas a decir, Roberto? Correcto, y como dices, estamos comentando eso, ¿no? La meta siempre sale a colación, porque finalmente, si tú no tienes una meta, y se sorprenderán y hagan esta prueba, pregúntenle a la gente en la calle, en su oficina, en los lugares donde están, ¿cuál es tu meta? Y mucha gente, primero te van a ver raro, decir, ¿qué tipo de pregunta es esa? Vamos a ver cuánta gente realmente te dice cuál es su meta, que concreto, no que le inventen en ese momento, que tengan una meta en la mente. Y inclusive la segunda pregunta es si la tienes por escrito, o sea, es algo que realmente estás comprometido a lograr. Y ahí es donde les aseguro que el 90 y tantos % de la gente va a decir, no, pues, ¿cómo la voy a tener escrita? Sin embargo, es tan importante porque es tan sencillo dejarte llevar por todas las trivialidades que hay en la vida y empezar a fluir con la masa, por decirlo así, y estar haciendo las cosas que todo mundo hace ¿cuál es tu meta? Pues ir a trabajar y regresar vivo. Esa es tu meta. Entonces realmente no es algo que realmente te va a inspirar y te va a hacer crear hábitos como este hábito de la disciplina. Entonces, uno de los primeros tips que yo les daría, y se los voy a decir yo creo que en todas las conversaciones, porque todo tiene que ver con la meta, es, ¿quieres crear el hábito de la disciplina? Primero, ten una meta, por pequeña que ésta sea. Es más, empieza por algo muy pequeño, pero que el que tengas una meta sea algo definitivo como uno de tus primeros pasos. De esta forma, tú vas a separar el mundo de tu mundo. Y es una gran diferencia. Muchos vivimos en el mundo preocupados u ocupados de qué es lo que pasa en las noticias, en el espectáculo, cuál es la última película de Netflix, y un montón de cosas que nos distraen de nuestra meta. Y que cuando se acabe el día o la semana dices, pues no logré mucho de mi meta porque no tuve tiempo. Y bueno, ese es otro punto, y yo creo que un día de estos podremos hablar de eso, del manejo del tiempo, o dónde está tu atención. Pero entonces pon tu atención solo en las cosas que tengan directa relación con esa meta. Pero otra vez vuelvo a la meta. Si no tienes una meta, vas a estar prácticamente libre, y vas a ser preso de todas las trivialidades que hay alrededor tuyo y que hay en todo el mundo,
y desafortunadamente es como la mayoría de la gente vive hoy en día, siguiendo trivialidad tras trivialidad, y cuando te das cuenta ya eres preso de esa trivialidad y cada vez te va a costar más definir una meta o tratar de salirte de algo que sí, ya lo hiciste un hábito, el estar viendo películas, viendo noticias, enterándote de la vida de los demás y no necesariamente guiando la tuya. Entonces, eso es uno de los tips. Otro de los tips es, tienes que creer que puedes y tienes que querer poder. Es decir, tienes que creer que puedes lograr esa meta y tienes realmente que querer lograr esa meta. Entonces, parece un juego de palabras, pero la gente se plantea metas muchas veces que otros le impusieron, o porque escuchó que esa es una buena meta o es un buen lugar al cual llegar, o una buena profesión a la cual estudiar. Entonces tienes que primero crear tu propia meta y creer que realmente la puedes hacer, y tienes que querer, porque el querer te va a llevar al siguiente paso de poner los pasos o las herramientas para crear esa disciplina. Y ahí va un punto también muy interesante, que es donde la mayoría cae, o donde deja a la gente realmente o tira la toalla, que es, tienes que acostumbrarte a estar incómodo. Cuando tú sientas una cierta incomodidad de lo que estás haciendo, cuando tienes una meta clara, por supuesto, es un excelente indicador de que estás modificando tu comportamiento. Porque cuando uno se siente cómodo, esto es lo mío, no estás avanzando, no estás creciendo, no estás aprendiendo nada nuevo. Entonces, seguramente no estás caminando hacia tu meta, porque una meta tiene que ser algo que no tienes ahora, que no vives ahora, y que por eso vas tras ello. Entonces, el sentirte de alguna forma incómodo, y eso es lo que tiene la disciplina, y a lo mejor es por eso que desde que oímos la parada decimos, ¡ay, no! Yo no quiero meterme en eso. Sí, por supuesto que es incómodo ser disciplinado. Como deportista te lo puedo decir, levantarte temprano, entrar a una alberca fría a las 5 de la mañana y nadar por 3 horas, y luego tener que irte a trabajar y al día siguiente igual, y respetar lo que comes. Todo eso son ciertos sacrificios, ciertas disciplinas que no son nada cómodos. Pero te voy a dar un tip antes de acabar, de que te va a ayudar a no sentirlo tampoco tan grave o un gran esfuerzo el crear esa disciplina. Pero el último tip que te voy a dar en este momento, de estos que había señalado, es, tienes que tener una forma de medir tus resultados constantemente. Tienes que crear ese sentimiento de logro. Por eso mencioné al principio, ten una meta aunque sea pequeña, que la logres pronto, porque ese logro es una satisfacción que te va a ayudar a decir, ok, ahora voy por más, voy por algo más, lo puedo hacer. Te va a dar esa confianza, que recuerdan que era una de las distracciones internas, era no tengo la confianza que lo puedo lograr. Entonces crean metas pequeñas al principio para tener ese sentimiento de logro, y eso les va a motivar a moverse hacia adelante. ¿Qué piensas, Carlos? Así es. Tener esas motivaciones, como digo yo, motivaciones delanteras, que seguramente tienen que ver con alcanzar un estado de placer mayor en nuestras vidas, nos va a ayudar a buscar la forma de encontrar la disciplina correcta para poder avanzar. Vamos a revisar, Oscar, las redes sociales de Bienestar Superior. Van a poder encontrar más información ahí también sobre nuestro programa que tenemos todos los días jueves, y también otros datos asociados al mundo del bienestar, de la ecología, de los emprendimientos colaborativos, también de las oportunidades de negocios digitales. Así que lo invitamos a revisar el Instagram, @bienestar.superior. También estamos en Facebook con @bienestarsuperior, y por YouTube nos encuentran colocando la palabra Bienestar Superior, y también hay información y video donde junto a Roberto seguimos entregando información y contenido de valor transformador para impactar positivamente a las personas. Ok, vamos a retomar entonces, Roberto, y vamos a hacer una recapitulación un poco de todo lo que hemos conversado para poder ir encuadrando esto y dejándolo más ordenado para que la gente lo pueda aplicar en su día a día y en su vida. Una de las cosas prácticas que les puedo decir, que les sugiero inclusive que implementen lo antes posible
para que inclusive, y voy a echar por la borda todo lo que acabamos de decir, no tengas que tener disciplina. La disciplina, como mencioné, es un esfuerzo y es contrario a nuestra naturaleza perezosa de mantenernos donde estamos, seguros, sin arriesgarnos. Entonces realmente te voy a dar un tip, digamos, para no tener que ser disciplinado. O bien, dicho de otra forma, como lo mencionamos al principio, crea el hábito de la disciplina. Esto es, y en parte lo empezó a decir Carlos, es crea un ambiente donde la fuerza de voluntad tuya y tu constante disciplina, el tener que aplicar disciplina, sean completamente innecesarias. ¿Cómo? Crea tú tus propios límites, crea un sistema de trabajo, elimina todas las distracciones, literalmente elimínalas, y que tus sistemas de trabajo trabajen para ti, literalmente. Cuando acomodas tu vida y te enfocas en lo realmente importante, realmente no vas a necesitar tener esa disciplina, hacer ese esfuerzo extra y prácticamente poner esa energía adicional para mantenerte enfocado, para dejar de hacer lo que te está distrayendo. Cuando tú mismo te pusiste límites, te quitaste las distracciones, como mencioné el ejemplo del celular. Si te distrae el celular cuando estás escribiendo algo, pues aléjalo, ponlo en otro salón. Si te distrae la tele, vende la tele. Si te distrae el vecino, pues córtalas con el vecino. Al final, ¿qué más importante hay en tu vida que lograr tu meta? Asumiendo que tu meta es algo que quieres, que es beneficioso para ti y que es beneficioso para tu familia. Entonces, en la medida que tú crees un ambiente con esos límites, con un sistema de trabajo, que crees rutinas y prácticamente crees ese hábito de vivir en ese ambiente, esa fuerza de voluntad que necesitamos para ser disciplinados van a ser innecesarias. Y de ahí que mucha de la gente que es exitosa, no necesariamente es porque todo el mundo o todo el tiempo está apelando a su fuerza de voluntad. Realmente es desgastante. Si no has construido el hábito o no has creado ese ambiente donde no tengas que tener una fuerza de voluntad, porque no tienes la distracción o no tienes la tentación, muchas de las personas que son exitosas hoy día en el mundo no es porque tengan una gran disciplina o una gran fuerza de voluntad, sino que supieron crear un ambiente de cero distracciones, de cero tentaciones, y crearon un sistema de trabajo rutinario, aunque yo sé que a veces la palabra suena como aburrido, pero esa rutina les dio tener esa consistencia, que es la única forma que hay un efecto compuesto en el tiempo. Cuando haces algo consistentemente, vas a llegar exponencialmente a un lugar. Obviamente es tener la consistencia de actividades o rutinas que son conducentes a la meta que definiste. Y volvemos al tema. Primero tienes que saber a dónde quieres ir. Con todo este ambiente, yo les garantizo que pueden borrar de su mente, pueden borrar de su diccionario la palabra disciplina, esfuerzo o fuerza de voluntad, que se oye, inclusive es antinatural. Crean ese ambiente, créanlo en su casa, en su vida, en su trabajo, en sus rutinas, y no van a necesitar ser disciplinados y van a llegar a su meta si lo mantienen con cierta consistencia. Entonces es el super tip que de alguna forma elimina el tener esa disciplina. Sin embargo, funciona prácticamente, ¿no? Así es, hemos conversado de varios conceptos, como dices tú, de varios tips para poder lograr esta disciplina o crear, como dices tú, este ambiente, este entorno que nos permita desarrollarnos de forma proactiva frente a las cosas que queremos lograr. Vamos ahí está mostrando Oscar el YouTube con una serie de videos que hay para poder compartir y con contenido donde también está Roberto y participa en estos videos. También subimos las grabaciones de estos programas a nuestro canal y obviamente semana a semana vamos a ir compartiendo más contenido, más información que tiene que ver con el emprendimiento con propósito, con el emprendimiento con un enfoque digital y también con que tengan resultados significativos. Roberto, si quisiéramos darle unas palabras finales para ir cerrando esta conversación, ¿qué le diríamos a la audiencia?
Bueno, yo le diría lo siguiente. Al final, todas estas conversaciones que tenemos tienen el objetivo de hacerte una persona exitosa, lograr tu meta. Y lograr tu meta de alguna forma es sentirte exitoso. Y al final es eso, el éxito es una sensación, es un estado mental, más que un lugar o una cosa en particular. Bueno, la gente exitosa es la que sabe trabajar mejor, la que sabe sacrificarse, es intercambiar algo de menor valor por algo de mayor valor, ese es el sacrificio, y es la que crece por encima del promedio, porque lo popular es un promedio, es el promedio de las cosas. Entonces, ser una gente exitosa o ser una persona exitosa es la que se deshace de esas interferencias que mencioné, y entonces todo esto lo logra con ese hábito de la disciplina o crea una disciplina artificial con este ambiente, ¿no? Entonces, de alguna forma es enfócate en lo tuyo, alguien se va a encargar de los demás. Si tú quieres, si estás escuchando quién va a ser el próximo presidente, cómo van a salvar a las ballenas, el cambio climático, a menos que estés en una asociación dedicada a eso y ese sea parte de tu meta, deja que otros se encarguen de ello. No, hay mucha gente que se va a encargar de todos esos problemas que en las noticias o en las conversaciones a veces con amigos o con personas o nuestros vecinos nos quitan simplemente el tiempo y la atención. Deja que alguien más se dedique a eso. Y te vas a dar cuenta que no es falta de motivación, es realmente una falta de esfuerzo lo que hace que la gente abandone sus metas y esas distracciones. Entonces el esfuerzo es algo obviamente necesario o es algo que vas a obtener con disciplina. Pero al final, cada uno de nosotros se forja y se crea a sí mismo. Ni tu vecino, ni las noticias, ni los salvadores de ballenas van a ayudarte con tu meta. Entonces, realmente decide. Mi consejo final es decide quién quieres ser, qué quieres lograr, crea la disciplina o crea el ambiente y los sistemas de trabajo para lograrlo. No sé, ¿o tienes algo mejor que hacer que eso? Ok, lo invitamos entonces a incorporar estos conceptos, incorporar estos tips en su vida diaria. Como les comentamos, nosotros damos esta información para que puedan visualizar esta cierta forma de hacer las cosas que nos llevan a esos resultados extraordinarios que queremos. Y es por esto que lo invitamos nuevamente al reto digital de 7 días, donde van a poder vivir una semana completa interactuando con contenido en video, en ebook, en audios, con lo cual van a poder empezar a visualizar la posibilidad y a lo mejor decidirse en esa semana a emprender digitalmente, a emprender con un propósito, en negocios que son significativos y que impactan a las personas de forma positiva. Durante una semana le vamos a enviar diariamente un ebook, un audio y un video con información relativa a estos conceptos que hemos desarrollado en estos programas de Emprendedor Z, y obviamente estamos seguros que van a impactar de forma positiva en sus vidas. Ok, Roberto, si quieres agregar algo al final sobre esta forma de hacer las cosas y también sobre la información que nosotros compartimos durante esta semana en el reto digital de 7 días. Sí, no dejen de estudiar, y literalmente lo digo, no nada más ver videos y leer cosas, estudien las cosas que les interesen, estudienlas realmente como si de eso dependiera su vida, porque de alguna forma si lo están estudiando es para lograr algo que es su vida. Entonces vean esto, véanlo varias veces cuando tengan la oportunidad de repetir este video o cualquier otro video anterior que hemos hablado, y estudienlo, intégrenlo realmente en sus vidas. Y cuando hablamos de tener un reto, y le llamamos este reto porque si quieres ser un emprendedor, los emprendedores nos enfrentamos a cada momento con uno y otro reto. La idea de hacer este reto con ustedes, con los que se dejen, como quien dice, es experimentar en solo 7 días cómo puedo yo crear esa disciplina de estudiar algo que me interesa para mi crecimiento, 1 hora, 60 minutos diarios. Ese es el reto prácticamente. Puedes dedicar 60 minutos a la cosa y a la persona más importante del mundo, que eres tú, por 7 días. Es un pequeño reto. Si lo logras hacer, pasas a la siguiente fase de, ok, quiere decir que tienes lo que se necesita, por lo menos empiezas a demostrar
que tienes lo que necesitas para ser un emprendedor. No cualquier emprendedor. Nosotros creamos emprendedores excepcionales, que tienen éxito y que tienen éxito pronto, porque saben aprenden a través de nosotros a hacer las cosas de cierta manera. Una de esas ciertas maneras es, puedes cumplir un reto de 7 días, de 1 hora, dedicarlo no a nadie más, sino a ti mismo. Y después de esos 7 días, te vas a sentir con una mayor confianza. Lo que aprendas en esos 7 días, lo mejor que vas a aprender va a ser lo que vas a sentir, más que lo que vas a acumular en tu consciente o en tu mente intelectual. Es la sensación de lo logré. ¿Ahora qué? Quiero más. Esa es la idea de este reto. Es prácticamente más emocional que intelectual. Y si lo pasan, que es sumamente sencillo, pero mucha gente puede atorarse, podemos seguir hablando y van a querer más, se los aseguro. Y tenemos mucho más. La idea es hacerlos emprendedores excepcionales, como hemos visto muchos que lo han hecho, y queremos más. Este mundo necesita más emprendedores excepcionales, más ahora que nunca. Y está todo, tienes toda la capacidad y tienes todo nuestro interés en ayudarte como entrenadores y coaches para llevarte hasta las metas más locas y salvajes que se te pueden ocurrir. Así es que un placer de estar contigo hoy y nos vemos en el próximo. Ok, lo dejamos invitado entonces nuevamente a revisar esa página www.bienestarsuperior.com. Recordamos que nos pueden encontrar como @bienestarsuperior en Facebook, en YouTube y en Instagram. Y entonces nos despedimos y le mandamos un abrazo grande. Los dejamos invitados también nuevamente a conectarse el próximo jueves a las 16 horas, 4 de la tarde, hora de Chile, a través de las pantallas del Club de los Emprendedores, a través de sus redes sociales. Y le mandamos un abrazo grande. Nos despedimos, Roberto. Hasta luego, nos vemos en la próxima. Éxito siempre. Adiós. Chao.